están? Gusto de saludarles y poder juntarnos una vez más al calor, a la luz de la palabra del Señor. En este día domingo 6 de septiembre ya de este año 2020, saludarlos en nombre de nuestros pastores, mi pastor Gabriel y mi pastora Aureliana, de mi familia y también de mi compañero de labores, en este caso mi hermano Daniel Pino y de su familia. Gusto de estar juntos, como digo, para compartir en esta temática que por este mes de septiembre, en estos 4 domingos, vamos a tener unas temáticas distintas que tienen que ver exclusivamente, netamente con la palabra de Dios, con la Biblia, ya que este mes de septiembre es el mes de la Biblia. Amén. Gracias por su apoyo también, allí donde usted está. Saludarlos a todos ustedes que nos están domingo tras domingo también bendiciendo con su sintonía y prestando atención siempre a la palabra del Señor. Hoy día vamos a ver cómo nace la Biblia y vamos a ver algo bien importante a raíz de este mes de septiembre que se celebra, por lo menos en nuestro país y en gran parte de América Latina, el mes de la Biblia. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Aquí tenemos la porción de la palabra del Señor, teniendo como texto a Isaías 40, capítulo 40, versículo 8. ¿Qué es lo que dice Segunda Timoteo? Mire, quiero considerar el versículo 16 de Segunda Timoteo, capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Isaías capítulo 40, versículo 8, mire lo que dice por aquí. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Eso es fascinante, determinante. La palabra del Dios nuestro, suyo y mío, dice Isaías, inspirado de Dios, permanece para siempre. El tema que hoy día nos convoca es cómo nace la Biblia. El objetivo entonces es reconocer que la Biblia es más que un libro simple. La Biblia es el mensaje, es la palabra de Dios para la humanidad. Para introducirnos en este tema, decir que no cabe duda que la Biblia, como decimos, es más que un libro. Ella se destaca como el libro más importante en la historia literaria de la humanidad. El historiador alemán Werner Keller dice lo siguiente, que en la historia humana no se halla libro alguno que haya tenido comparable influencia revolucionaria o que haya influido tan decisivamente en el desarrollo del mundo occidental. O sea, la Biblia ha sido determinante. La Biblia entonces tiene vida en esencia. ¿Por qué tiene vida? Porque ella contiene el mensaje, la palabra, el corazón, la boca, los vicios de Dios están aquí. Entonces ella contiene el mensaje de Dios. Entonces la Biblia es un libro que tiene vida. Eso es súper interesante. Como dice aquí San Juan capítulo 10, en la última parte del versículo 10 también dice, yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces cuando usted y yo venimos a Cristo y entonces nos hacemos hijos de Él a través de Jesucristo, tenemos vida a través de Cristo, pero también porque nosotros somos amantes, lectores, estudiosos y creyentes de la Biblia, de la palabra del Señor. Muy bien, en el desarrollo consideramos entonces estos 3 puntos. ¿Cómo se formó la Biblia? Vamos a ver una mirada así, lo mejor que podamos, porque tenemos harto material. Divisiones del Antiguo y el Nuevo Testamento y a ver si alcanzamos a darle una miradita al contenido de la poderosa palabra del Señor, la Biblia. Dicho esto, quiero invitarlos a ver unas imágenes de mis compañeros de trabajo cuando yo les pregunté a ellos qué era para ellos la Biblia. Mire lo que ellos nos respondieron. Muy bien, me encuentro con Manuel Gallego para preguntarle en esta hora qué es para él la Biblia. La Biblia. Para mí
es un manual de vida, la Biblia. En mi sentir, más profundo de mi corazón, es eso, un manual de vida donde yo de ahí saco todo lo que es necesario para la vida misma, para enfrentar cada día, cada situación que vivamos todos los días. Así que para mí la Biblia es eso, como un manual de vida. Estoy ahora con don Benedicto Díaz, compañero también de labores acá en nuestra empresa, para preguntarle qué es para usted, don Benedicto, la Biblia. La Biblia, bueno, como decía mi colega, es la palabra de Dios, escrita por personas humanos, ya tocados por la sabiduría de nuestro Creador. Bueno, yo también me considero creyente, a lo mejor no con tanta intensidad, pero también me acerco a la Biblia y creo que está lo que uno muchas veces busca, pero a veces por no entenderla realmente, como que no le llama mucho la atención. Pero hay parte de la Biblia que nos tocan realmente y lo buscamos cada vez que nos sentimos ya con problemas que no debería ser, que uno debería buscarla cuando uno está bien y cuando está mal. Más cuando está bien para agradecer y no siempre para tratar de pedir cosas. Pero en general pienso que la Biblia es un libro sagrado que fue escrito por personas tocadas por la mano de Dios y deberíamos, y me incluyo, poder entenderla y leerla más para poder llevarla realmente a la práctica. ¿Ya? Encuentro con Cristian Cáceres, supervisor de nuestra empresa, para preguntarle ¿qué es para ti, Cristian, la Biblia? Para mí la Biblia es un libro que si bien fue creado por alguien lo escribió, pero fue manipulado en el tiempo, durante el tiempo. Empezaron quizás con 10 hojas y ahora son 100. En unos 1000 años más quizás van a ser 300 hojas. Eso es para mí la Biblia. Me encuentro en este minuto con otro compañero de trabajo, más conocido acá familiarmente, cariñosamente le decimos el Cote. Cote, ¿qué es para ti la Biblia? Bueno, para mí la Biblia, siempre, para mí he pensado que para mí es la palabra de Dios. Siempre, bueno, que lo que me pasa a mí cuando tengo problemas, me acerco a la Biblia, la abro, pero leo ciertos puntos nomás y con eso pienso que Dios está conmigo, pero no la leo casi nunca, siempre cuando tengo problemas, ese es el error que tengo. Estoy ahora con Robinson Núñez, un colega nuestro también, un coleguita bien querido acá, súper joven. Robinson, ¿qué es para usted la Biblia? Para mí la Biblia creo que es, ¿cómo se llama? Palabra de Dios, la Biblia. Y que fue escrita, yo creo, por puros profetas, porque la Biblia hay muchos profetas, porque igual uno lo ha leído, pero hay muchos profetas y que son escritas a medida que lo que fue pasando, creo. Y para mí eso es la Biblia. ¿Qué le pareció? De eso tenemos hoy día mucha gente que tiene una opinión medianamente cercana y otros tan lejana y otros tan distorsionados de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Y es entendible porque nunca a lo mejor han tenido contacto. Pero de eso, de cambiar esa historia, como la de mis compañeros de trabajo, somos encargados usted y yo, porque usted también tiene vecinos, compañeros de trabajo que necesitan conocer, acercarse a este Dios de la Biblia, al Dios de la palabra. La Biblia deriva del término, a propósito, no puedo seguir adelante, agradecer a mis compañeros de trabajo por la buena voluntad que igual tuvieron para exponer allí sus palabras. Muy bien, deriva del término griego biblios, que quiere decir libros, por lo tanto, para que nosotros
llegar a este libro de los libros, haciéndose referencia al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, con los 39 libros del Antiguo y los 27 libros del Nuevo Testamento, forman el canon de las Sagradas Escrituras. En este sentido, el concepto de canon y el proceso de canonización se refiere a ¿qué cosa? Al momento en que los libros obtuvieron la condición de Sagradas Escrituras. Es decir, los patrones de autoridad para la fe y la práctica. Por lo anterior, la Biblia es la regla, porque eso es la regla o patrón de autoridad para los creyentes. ¿Qué es lo que es el canon? La palabra canon proviene de una raíz que significa caña. En hebreo es ganes y en griego es canon con K de kilo, ¿vale? La caña se utilizó para medir y eventualmente llegó a tener el significado de norma. Esta palabra aplicada ahora a la Biblia significa una lista oficialmente aceptada de los libros. Entonces, ¿qué es lo que hace el canon? El canon es la que norma, la que rige, la que establece los libros. Porque, a ver, los libros estaban... Es como, usted sabe que la Biblia son 66 libros y son tomos. Entonces, ¿qué es lo que hace el canon? Toma los libros, los regulariza y los pone en un solo libro que es llamado Biblia. Eso es lo que hace el canon. En palabras simples para que usted y yo lo entendamos. Esa es la canonización de las Sagradas Escrituras. Lo que pone en regla, lo que pone la medida justa para que al día de hoy usted y yo tengamos la Biblia en esencia tal y cual hoy día la tenemos en nuestro haber. Ahora bien, la Biblia entonces, ¿cómo se escribe? Usted sabe que la Biblia se escribió y el idioma bíblico es el hebreo, el arameo y el griego. ¿Cómo se escribe ahora la Biblia? ¿Cómo se va traspasando? Usted sabe, medianamente la historia nos cuenta que primero fue la tradición oral, o sea, verbal. Así se fue traspasando la misiva, la responsabilidad de las grandes verdades de Dios. Así parte la cultura bíblica. Posteriormente llega a estamparse en el medio literario. Se lo estoy poniendo así lo más simple posible para que usted y yo lo entendamos lo más claramente posible, porque esto es tremendamente grandioso e importante, entender cómo la Biblia se forma y cómo la Biblia se logra ordenar los 66 libros para que hoy día usted y yo la tengamos como la tenemos, estampada en un solo libro. Es realmente interesante. Entonces, ¿cómo se escribe ahora la Biblia? Comienza en escrituras en tablillas de arcilla. ¿Qué es lo que eran las tablillas de arcilla? Estos soportes de transmisión de los datos de las Sagradas Escrituras. Eran soportes, las tablillas de arcilla, eran soportes que se hacían de barro, los cuales se descontinuaron por su fácil deterioro con la humedad y el paso del tiempo. Claro, porque eran elementos perecibles, por así llamarlo. Las tablillas de arcilla eran soportes hechos de barro. ¿En qué más se escribía la Sagrada Escritura? Eran soportes de piedra, las llamadas estelas. Eran como unos monumentos que se levantaban y allí se apuntaba cuando ya comienza el medio literario. Así comienza ahora la transmisión escrita. Después de pasar por la historia, la tradición oral, ahora viene la tradición de la escritura. Allí comienza a apuntarse las grandes verdades de la palabra de Dios. Por eso, hermano, desde ya le insisto y le insto también a poder tomar contacto con la Biblia, a no mirarla en menos, siempre considerarla. Hubieron grandes hombres de Dios que pagaron altísimos precios para que hoy día usted y yo tengamos esta preciosura, esta belleza de la palabra de Dios en sus manos, en nuestros hogares. ¿En qué más
¿En qué soporte se escribió? En los papiros, que eran soportes que se confeccionaban, dice, entretejiendo las raíces de las plantas del río Nilo, yo los llamados junco. Allí también se escribía la literatura que tenía que ver con el escrito santo. Dios mío. ¿Cómo entonces no darle el valor, hermano, a toda esa historia, la tradición que tiene la Sagrada Escritura para llegar a lo que hoy día tenemos? Los pergaminos como último soporte eran soportes de cueros curtidos, pieles de animales. Usted comprenderá que la historia cambió. Y entonces ahora la Biblia la tenemos linda, la tenemos aquí estampada en el medio de un papel blanco lindo. Me encontré con esta hoja doblada, Dios mío, aquí. Pero linda nuestra Biblia. Pero tiene que acusar, tiene que haber evidencia de que hay un trabajo, de que hay un acercamiento para con ella, que hay una conexión con la palabra del Señor. Ah, la Biblia, tanto que decir de ella, escrita en hebreo, como ya decíamos, en arameo y en griego, que es el idioma que utilizó inicialmente la palabra. El libro más atacado, la Biblia, más odiado, Dios mío, pero a su vez el libro más amado y largamente el libro más vendido en todos los tiempos. Me encontré por ahí que el libro de Harry Potter tuvo un altísimo nivel de ventas en su auge mayor. Harry Potter, el libro de Harry Potter, del cual se hizo una película, ¿verdad? Pero después sufre una descontinuidad y entonces las ventas del libro se van en baja. Entre tanto que la Biblia, la palabra del Señor, todos los años dice que se venden millones y millones de ejemplares. Por lo tanto, la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos. Dios mío. La Biblia, escrita en unos 1500 años, dura este tiempo en que se logra apuntar todo el escrito bíblico por más de unos 40 autores distintos, usando Dios la personalidad, la inteligencia, la capacidad de cada uno de los escritores que formaron parte de este trabajo, donde allí están apuntadas las letras inspiradas de Dios, de reyes, de pastores, de pescadores, de médicos, de agricultores, como usted o como yo, que fueron inspirados de Dios, profetas, sacerdotes, músicos y muchos otros hombres que fueron usados por Dios para poner allí el corazón, el pensar, el sentir, el designio de Dios para el tiempo y para la posterior de los tiempos. Lo que viene más adelante. Fueron hombres inspirados de Dios que se dejaron usar y Dios guió su mano y Dios guió el corazón para apuntar la palabra de Dios. De distintas épocas, de distintas latitudes fueron los hombres tomados. Sin embargo, todos coincidieron en el mismo mensaje céntrico, desde Apocalipsis hasta desde Génesis hasta Apocalipsis. El mensaje central que tiene la palabra del Señor es la salvación de Dios a través de Jesús para la humanidad, para usted y para mí. Entonces, ¿cómo no ha de cobrar vigencia este libro bendito en que tantos autores, más de 40 autores, con culturas distintas, con niveles de idioma distintos, con costumbres distintas, con tiempos distintos, que fueron capaces de unificar el criterio que lo une Dios a través de su Espíritu Santo para poner todo y coincidir en todo, en ello? Hay una correlación tan bendita entre algunos libros de la palabra de Dios. Por ejemplo, me encontré aquí que hay algunos libros que mencionan tácitamente uno al otro. Segunda de Crónicas, capítulo 36, 21, cita el libro de Jeremías, capítulo 25, 11, como autoridad. Crónicas está citando a Jeremías. Me encontré con Daniel capítulo 9, 2, cita el mismo pasaje de Jeremías, una correlación absoluta.
Jeremías 26:18 cita a Miqueas 3:12 como una profecía. Si usted lo busca, se va a encontrar con exactamente lo que le acabo de decir. O sea, una relación tan perfecta que se encuentra en la palabra del Señor, donde no hay contradicción alguna en la palabra del Señor. Ahora bien, ningún libro sagrado de todos los conocidos, que no vamos a invertir tiempo en mencionar los libros sagrados, pero todos los libros sagrados que se tiene conocimiento hasta el día de hoy, ningún libro contiene lo que la Biblia contiene en su haber. Ninguno. ¿Por qué? Porque la Biblia contiene historia, la Biblia contiene geografía, la Biblia contiene genética, ciencia, medicina, biología, psicología, antropología, poesía, literatura. Contiene también un lenguaje rico y profundo del ambiente científico. Dios mío. Ningún libro de los llamados sagrados contiene esto. Ningún libro de los llamados sagrados anunció el nacimiento de su protagonista mayor, en este caso del Hijo de Dios. Ninguno de los libros sagrados anunció ni el nacimiento ni la muerte de su líder. Ninguno. Traducida a muchos idiomas. No quisiera darle una cifra porque me puedo quedar corto. Pero se cree que, ya le voy a decir, se cree que está traducido a más de 50 lenguas de forma completa, o sea, total. Y se cree también, según los estudiosos, que está, dice, traducida a más de 2000 de idiomas de forma parcial. O sea, la Biblia es uno de los libros más traducidos para el alcance de toda la humanidad. ¿Qué le parece? ¿Por qué entonces ahora llamamos al septiembre, en nuestro país al menos, y en buena parte de América Latina, se celebra en septiembre el mes de la Biblia? Porque el día 26 de septiembre del año 1569, en Basilea, Suiza, se terminaron de imprimir los 260 ejemplares en español de la Biblia El Oso. 260 ejemplares de la Biblia El Oso, donde aparece un tremendo oso en su portada, y allí aparece este oso disfrutando de unos bocados de miel. Por Casiodoro de Reina, y después en el año 1602 revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose así, dando origen así a una de las traducciones más vendidas y más usadas por el pueblo evangélico protestante a nivel mundial, como la bien y amada llamada Reina Valera. Por eso se llama así, porque tiene los apellidos de estos dos grandes hombres de Dios, como esta que tengo aquí en mis manos, la Reina Valera de 1960. Ahí está. ¿Se fija? Primer punto. ¿Cómo se forma la Biblia? Grandes hombres de Dios. ¿Cuál es la mejor Biblia? Hoy día tenemos muchas tradiciones o traductores que se han puesto allí a disposición de Dios para sacar una versión más actual para que usted y yo la entendamos mejor, como por ejemplo la Biblia Lenguaje Actual, la Biblia Dios Habla Hoy, con términos más contemporáneos para que usted y yo la entendamos de mejor manera. Pero la mejor Biblia es la que usted y yo vivimos todos los días, es la que tenemos a nuestro alcance. La mejor Biblia es la que usted y yo le creemos con todo nuestro corazón. Como hablaba alguno de mis compañeros, yo creo que la palabra, la Biblia, fue apuntada por algunos hombres de Dios que la apuntaron allí, fueron tocados por la mano de Dios. De esa Biblia le estoy hablando yo, de que el Señor capacitó, inspiró y aprobó lo que Él quería que usted y yo hoy día supiésemos de las Sagradas Escrituras. Oh, Dios mío. Segundo punto. Divisiones del Antiguo Testamento. Hermanos amados, el Antiguo Testamento tiene la ley, tiene los 5 libros de la ley, tiene los 12 libros históricos, tiene los
5 libros de poéticos o sapienciales, tiene los 5 libros de los profetas mayores y tiene los 12 libros de los profetas menores. Eso contiene la Biblia, que están aquí a cabalidad mencionados en la Sagrada Escritura. Los libros históricos, los sapienciales, que tienen que ver con el cantar de Job, a cantar de los cantares. A propósito, ¿por qué le llamamos los profetas mayores y profetas menores? A ver, hay 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. 4 profetas, pero hay 5 libros acá. Lo que pasa es que el libro de Jeremías está adjuntado con el libro de Lamentaciones y por eso aparecen 5 libros para 4 profetas. Y entonces, ¿dónde se diferencian? Originalmente se les llamó mayores solo por el tamaño de sus libros. Tradicionalmente el libro de Lamentaciones ha estado unido, lo que le mencionaba, con el libro de Jeremías. Se cree que ambos fueron escritos por por lo cual en esta sección hay 5 libros para 4 profetas. Ahora bien, los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquías, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, se les llama menores no porque su mensaje sea menos importante que el de los profetas mayores, sino porque sus libros son más pequeños. ¿Se fija? Por ejemplo, el libro de Isaías tiene 66 capítulos y el libro de Habacuc, Nahum, Sofonías tienen solamente 3 capítulos. Eso es la única diferencia. Ahora bien, en este vistazo de las divisiones del Nuevo Testamento ahora están los 4 libros. ¿Cuáles son los 4 libros del Nuevo Testamento? A ver, Mateo, Marcos, ¿cuál sigue? Lucas y Juan, ¿verdad? Están el libro de la historia, que es el libro de los Hechos. Están los 13 libros de las epístolas del apóstol San Pablo, desde Romanos hasta Filemón. Y están los 8 libros que son las epístolas generales, donde aparecen los libros de Hebreos hasta Judas, y aparece el último libro profético, último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Ahora bien, demos un vistazo aquí ahora a un poco el contenido de la Escritura. ¿Cómo usted y yo quiero pedirles perdón por las 1800 cosas que no voy a poder contarle de la Escritura por un asunto de tiempo, mi niña. Pero tengo que ir rápidamente. He sentido mi corazón de visualizar estos puntos como algo importante en esto de la formación, cómo nace la Biblia, qué es lo que contiene. Ahora vamos a ver al final. Primero, la inspiración. La inspiración lo teníamos aquí en el texto, cuando dice aquí el apóstol San Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por ahí uno de mis compañeros de trabajo decía, bueno, yo creo que los hombres escribieron la Biblia, pero así como quien escribe en un periódico. No, pues hijo, si esto es la inspiración del Dios del cielo, esto es la habilitación de Dios a través del Espíritu de Dios para que el hombre de Dios comenzara a apuntar lo que Dios quería que se apuntara. Por eso la canonización ejerce bien su trabajo, que los hombres de Dios lograron discernir lo que Dios quería que estuviera apuntado en este libro maravilloso, para que usted y yo hoy día lo compartamos, lo disfrutemos. Ahora, Dios inspiró la Biblia, es un producto divino. Los hombres fueron los vehículos que Dios se valió para dar su mensaje de forma escrita. ¿Se fija? ¿Cómo se realizó esto? Es un misterio. Que se realizó es un hecho. La inspiración y la revelación van de la mano. Nuestra inspirada Biblia, dice, es en verdad la revelación escrita, como así las palabras de Jesús lo fueron la revelación hablada. ¿Qué más contiene la Escritura? Voy con una pasada bien liviana sobre estos puntos que contempla el contenido de la Escritura. La interpretación, que es sumamente importante. La interpretación. ¿Cómo debe considerarse la Biblia dentro de su propio contexto ¿de qué cosa? Del idioma,
¿De qué más? Del tiempo, del lugar, de la situación y como un todo. O sea, ¿cuál es nuestro problema? Que nosotros tomamos la Escritura, la leemos y encontramos un pasaje y nosotros queremos esa Escritura adaptarla a nuestro tiempo y cultura, a nuestro tiempo, al lugar, a la situación, a un todo. Pero tenemos que reconsiderar que la Escritura tiene estos elementos para interpretarla de buena manera. El idioma, el tiempo en que fue escrito, el lugar, las condiciones, la situación y como un todo. Por ejemplo, del idioma, ya hemos dicho que la Biblia se escribió, en verdad, en hebreo, arameo y griego. Expertos lingüistas constantemente tratan de dar sus traducciones de la Santa Escritura al verdadero sabor y el significado del texto original. Las particulares construcciones idiomáticas y modismos constantemente se descifran para nosotros en nuestro idioma con claridad cada día mayor conforme se publican más y mejores traducciones, lo que le decía. Entonces yo tener una Biblia, Dios habla hoy en mis manos, lenguaje actual, me ayuda a comprender de mejor manera qué cosa, estos elementos para la buena y correcta interpretación, el idioma, la cultura de cómo eran los tiempos, incluso hasta cómo se vestían, las costumbres y un sinnúmero de elementos más para hacer de la Biblia una correcta y buena interpretación. Es realmente fascinante. Entonces, ¿qué tenemos que considerar? El idioma, el tiempo, el lugar, la situación y ver la Biblia como un todo. Mire, me interesó esto. Campbell Morgan, al enunciar el principio contextual de interpretación bíblica, insistía en que era absolutamente necesario. Mire, ponga atención a esto. Cada libro de la Biblia, hasta cada capítulo y pasaje a la luz de la Biblia entera. O sea, había que verla como un libro de una absoluta relación de una cosa con la otra, de poner un versículo con otro para comprobar cómo la Biblia no tiene capacidades que lo vayan a usted dudar de la efectividad, de la eficacia, de la verdad de Dios estampada en las Sagradas Escrituras. A veces se expresa de este modo. Por ejemplo, el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma, porque ella me enseña de todas las cosas. Como decía mi compañero de trabajo, mi hermano en la fe, Manuel Gallego, decía, yo veo, para mí la Biblia es mi manual de vida, porque de ella yo saco todas las cosas para aplicarlas en mi vida cotidiana. Entonces, he aquí un ejemplo exagerado, si bien. La Biblia dice, no hay Dios, en el Salmo número 14, en su primer versículo. Así dice al pie de la letra, pero proclamar que la Biblia enseña el ateísmo sería de lo más irresponsable y nefasto de nosotros. Tenemos que leer la afirmación, no hay Dios en su contexto completo, se fija, para hacer una correcta interpretación del sagrado libro que tenemos en nuestras manos. Y entonces leemos, dice el necio, ahora en el contexto completo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero en la interpretación de este texto hay que ir más allá del contexto inmediato, hay que considerar el resto de la Biblia. Por eso decía que el mejor intérprete de la Biblia es la Biblia misma. La Biblia comienza con Dios en el Génesis capítulo 1, versículo 1 y termina con Dios. Es un todo. En el capítulo 22, versículo 21. Y entre uno y otro extremos casi cada línea palpita con la enseñanza de que hay un Dios viviente. Entonces decir no hay Dios sería una insensatez de parte nuestra al interpretar la Escritura. ¡Oh, Dios mío! Pero termino con esto en este punto. El Espíritu Santo debe estar presente totalmente dentro de lo que usted y yo vayamos a hacer como una interpretación de la Sagrada Escritura. Por eso a la hora de leer y mayormente a la hora de estudiar, usted y yo tenemos que considerar la habilitación, el asistir del Espíritu Santo. Por eso, amados predicadores y predicadoras, no podemos pararnos para predicar una palabra
sin pedir la asistencia del Espíritu Santo. El trabajo humano que hacemos al considerar los puntos anteriores mencionados en la interpretación son importantes, pero el gran y mejor iluminador es el Espíritu Santo. Es Él, según nos lo dice la Escritura, San Juan 14, versículo 26. La historia y la experiencia, Él que nos interpreta la Biblia. Entonces, hablar de la Biblia no es cualquier cosa, porque tiene que estar la habilitación del Espíritu Santo, la gracia de Dios en un hombre, en una mujer, para poder hablar, especialmente en este mes de septiembre, amados, del libro más vendido, del libro más bendito, para hablar de los 1188 capítulos y para considerar los 31.187 versículos que, según los estudiosos, contiene mi amada Biblia, el sagrado libro. Ayer, haciendo mis labores en la empresa donde yo trabajo, me encontré en uno de los estantes a ella, a la Biblia. Me llamó la atención. Yo no la había visto ahí en esa oficina. Y la encontré. Y estaba tal cual como está en muchas casas, con mucho polvo arriba. Con mucho polvo. La tomé y con un paño la limpié como que si fuera mía. Y la limpié. Tengo que reconocer que no resistí la tentación de abrirla para, según mi mirada humana, ver si el dueño de esa Biblia tenía algún contacto con ella. Tristemente me di cuenta que era regalada en el año 1984 y estaba nuevita, sin ni una marca. La única letra humana que tenía con tinta más actual era en su portada. Se la había regalado su hermana. ¿Cómo está su Biblia? ¿Tiene evidencias, rasgos de que no está siendo usada, trabajada, tomada en cuenta? ¿O tiene rasgos de que está siendo leída, estudiada, demarcada? Biblia, hermano, es lo que necesitamos. Palabra de Dios. Quiero terminar para hablar de mi amada palabra de Dios. Luego de haber dado una vista panorámica general a la Biblia y sus divisiones, es maravilloso pensar, estoy leyendo la conclusión, que exista unidad, coherencia y un solo tema central, a pesar de que muchos de los escritores ni aún se conocían, lo que veíamos delante, pues vivieron en distintas épocas e incluso escribieron en distintos idiomas, diversos estilos y géneros literarios. Y aún así, amado hermano, amada hermana, y aún así existe el mensaje más portentoso que tiene el libro más excelente de todos los libros. ¿Cuál es este mensaje? La salvación del ser humano por medio del Dios encarnado, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es realmente maravilloso. La pregunta es, ¿me sirve la Biblia hoy día como herramienta de trabajo? ¿Es mi manual de vida? ¿Es para usted la Biblia más que un libro? ¿Es para usted la Biblia un libro que tiene todo este contenido? ¿Que es un libro con historia, con geografía, con antropología? ¿Que es un libro que tiene genética, que tiene ciencia, que tiene profundidad, que tiene verdad, que tiene actualidad, que tiene vida? ¿O es un libro meramente para usted? Porque para mí la Biblia es la palabra de Dios.
es la que rige, la que ordena mi vida, es la que me alimenta. Y aunque tenemos que admitir que a veces no la consideramos, pero la palabra de Dios, la Biblia, debe ser mi compañera. No como un símbolo, no como un amuleto para la buena suerte. Salmo 91, ¡pah! No, como un libro de vida actual. Me gustó cuando uno de mis compañeros de trabajo, estoy terminando, dijo: yo creo en la Biblia. Y a veces cuando estoy mal, la leo, no la entiendo, pero me acerco a ella. Usted como hijo de Dios legítimo, usted no debiera, yo no debiéramos acercarnos a la Biblia solamente cuando tenemos necesidad de Dios. Debe ser nuestro pan diario. Por eso me encanta la idea de todas las mañanas, cuando suena el celular y aparece un devocional diario, con la profundidad, la hermosura de la palabra de Dios en el devocional. Padre, le doy muchas gracias en esta hora. Quiero pedirle, Señor, que cada hijo tuyo, cada hija suyo, Señor, pueda recibir esta profundidad de tu palabra, Señor. Gracias, Padre maravilloso, por tu palabra, porque ha llegado a nuestros días, porque se ha anidado en nuestro corazón, Señor. Muchas gracias, Padre, por la enseñanza de ella, y ayúdanos, Padre, para poder ponerla en práctica. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Los dejo invitados próximo domingo. La importancia de la traducción de la palabra del Señor, mi hermano Daniel Pino. Nos vemos. Un abrazo. Que estén muy bien. Adiós.